Y en esa línea yo quiero hacer un comentario y quisiera que entráramos a otro tema, y es como al final de cuentas la libertad de expresión ha estado ligada a través de toda la historia de la civilización occidental con el progreso y la prosperidad de la civilización en la que vivimos. De hecho, la libertad de expresión es la materialización, considero yo, de la libertad intelectual que tenemos cada uno de nosotros, la libertad de pensar. Y los mayores cambios de la historia, las mayores revoluciones, no se han dado a través de revoluciones pues, violentas, sino han sido revoluciones que han sido producto de la difusión de ideas. Y es esa función esencial que, en mi opinión, cumple la libertad de expresión en la búsqueda de la verdad, en la defensa de los derechos individuales y en la educación, que individuos cuya autoridad se cimienta básicamente en ideas basadas en dogmas de fe y de fuerza política, básicamente, se han interesado en mermar a cualquier costa la libertad de expresión, que ahora ya no solo son pues líderes religiosos o líderes políticos, sino tenemos muchedumbres con mentalidad de borregos, como bien mencionaba Axel. Absolutamente, José. Y ese es precisamente el problema. ¿Dónde está el límite? Porque si nos tenemos que quedar callados por lo que ofenda, o sea, a mí muchas veces me pasa con las cosas que yo escribo. Por ejemplo, si hablo de ateísmo o de legalizar las drogas o el matrimonio gay o la adopción homosexual, se me tiran encima a decirme, uy, no, restríngete a hablar de economía. Y yo es como, perdónenme, pero ¿dónde está la policía dictatorial de las redes sociales donde yo solo puedo hablar de lo que agrade a cierto grupo? Y cuando hablo de temas económicos, se me tiran los socialistas encima con el típico discurso del neoliberalismo y todo esto. Entonces, si uno se va a tener que restringir por lo que los demás se ofendan o no se ofendan de lo que uno dice, al final uno termina sin poder decir absolutamente nada. Porque para susceptibilidades, cada cabeza es un mundo. Y a veces ofendes a unos con el discurso con el que de hecho estás defendiendo a otros. Por ejemplo, hace unos días publiqué un post donde puse, he aquí evidenciada la patética ignorancia de la comunidad LGTQHI, asterisco, hashtag, signo de euro y no sé qué cuántas definiciones van ya, donde por un lado estaba Margaret Thatcher, quien votó en el año 1967 por descriminalizar la homosexualidad en Inglaterra, porque hasta el año 1967 era un crimen ser homosexual en Inglaterra. Y de hecho, genios como Alan Turing, a quien se le debe en gran medida decodificar el código nazi en la Segunda Guerra Mundial, fue sometido a un tratamiento químico realmente tortuoso que lo llevó a decidir suicidarse con una manzana envenenada. Mientras que Ernesto Guevara, que comúnmente lo ponen en las pancartas y en las camisetas cuando la comunidad gay sale a pedir por sus derechos, y Ernesto Guevara, y esto está relatado en muchas de sus biografías, incluyendo la que le acaba de hacer Fernando Díaz Villanueva, en el cuartel de la Cabaña, en La Habana, Cuba, le ponía una P de putos, así como los nazis le ponían una estrella amarilla a los judíos. Ernesto Guevara le ponía una P de putos a los homosexuales y los fusilaba. Entonces, es tanta la distorsión del marxismo cultural y de lo políticamente correcto que eso los lleva a ni siquiera saber durante la historia quiénes han sido realmente defensores de las libertades de las que hoy gozan. Y entonces van repitiendo como alaracas que el capitalismo oprime, cuando de hecho, como tú dijiste hace unos días en la entrevista que nos hicieron en Cultura Colectiva, que me encantaría que volvieras a repetir acá, si algo ha liberado a las minorías oprimidas es el mercado. Sí, obviamente. Eso es un dato y es una estadística y es completamente innegable. No solamente el bienestar económico material se ha incrementado sustancialmente en los últimos 150 o 200 años a niveles sin precedentes en la historia humana. O sea, ver un gráfico y ver que del año 0 al año 1700 prácticamente teníamos el mismo ingreso per cápita en Occidente. Esto cuenta Europa, cuenta Estados Unidos, o sea, en todos esos países éramos todos extremadamente pobres. Y la revolución industrial permitió que la pobreza prácticamente desapareciera. Hoy día en Occidente, en países desarrollados, no hay pobreza prácticamente, según los estándares más tradicionales. Y al mismo tiempo permitió
la liberación de la mujer y de la minoría. O sea, esto lo explica Deirdre McCloskey, que ella misma es transexual, fue comunista cuando era joven, es profesora de economía, estuvo muchos años en Chicago, en la Universidad de Chicago, era en Chicago, Illinois, donde cuenta cómo, gracias a que el mercado permitió espacios privados de reunión para las minorías sexuales y para otros, es que éstas pudieron empezar a desarrollar toda su estética, sus vidas, pudieron independizarse, pudieron ser completamente libres de la opresión de grupos que no compartían su digamos, preferencias, etc. Lo mismo con la mujer. La mujer puede entrar al trabajo porque hay revolución industrial. Si antes de la revolución industrial nos moríamos todos de hambre, y la mujer, la mitad de las mujeres en muchos países moría dando a luz, teniendo hijos, la mayoría de los niños moría, la mortalidad infantil era gigantesca. Entonces la razón por la cual la mujer se quedaba en la casa era porque tenía que cuidar a los niños que se le estaban muriendo, y tenían 10 hijos o 15 hijos, se le morían 10, se le moría la mitad o más, y si tenía uno más se moría ella. Entonces lógicamente estaban en una esfera en la cual ellas para garantizar la supervivencia de la especie, ellas se encargaban de los niños y el hombre, en una época en que los trabajos eran todos físicos, porque esa es la realidad. Hace muy poco tiempo atrás los trabajos eran físicos, requerían que el tipo estuviera en el campo labrando, o que saliera a cazar, o que el tipo saliera a tratar con otros personajes, también hombres, que podían ser muy, muy duros, muy criminales. En fin, eso es lo que explica que la mujer haya estado más en lo doméstico y el hombre haya estado mucho más en lo público. La expectativa del hombre tampoco era alta, en general las expectativas eran muy bajas, tenía mucho más probabilidades también de ser asesinados, etcétera, como es hoy por lo demás. En la mayoría de los países la tasa de homicidio más alta en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Eso es algo que tampoco se dice. Pero con la revolución industrial y el mercado, el capitalismo, empiezan a surgir las industrias, empiezan a surgir nuevas oportunidades, empiezan a mirar las personas a la ciudad, y la mujer se convierte en un activo interesante desde el punto de vista económico, donde puede ganar su propio ingreso, si antes no era posible. Con suerte sobrevivían el invierno. Acuérdense que la Revolución Francesa, que no fue mucho tiempo atrás, tuvo por uno de sus detonantes un clima especialmente duro en invierno, o sea, una helada que congeló y que mató las cosechas de trigo, y la gente se empezó a morir de hambre. Y eso es una de las detonantes también de la Revolución Francesa. Eso no fue hace mucho tiempo atrás. Claro. Entonces, si tú ves los índices de mortalidad que ven en los distintos países, es una cosa devastadora. Lo tiene Yuval Harari en su libro Homo Deus. O sea, por favor. Entonces, cuando vienen que el patriarcado, es una imbecilidad hablar del patriarcado, una estupidez. Y más aún cuando se le vincula el capitalismo, si el capitalismo fue la fuerza liberadora de la mujer. ¿Quién inventó la píldora el día después? Fue el sistema de mercado. Probablemente fueron hombres, yo no lo sé si ciencia cierta, pero no lo más probable. Como todos los otros instrumentos que han permitido liberar el trabajo en el hogar, las máquinas, las lavadoras, los refrigeradores, todas esas cosas que nos han permitido a todos vivir mejor, y que también, obviamente, han ayudado a que las mujeres ya no tengan que estar tan pendientes de los asuntos domésticos. Y hoy día las mujeres pueden decir: no quiero casar, no me quiero tener hijos, nada. Y otra cosa más por último, que es importante. McCloskey lo explica. También las instituciones liberales, no solamente económicas, sino políticas, que les permiten el derecho a voto a hombres y mujeres que estaban excluidas, porque no es verdad que todos los hombres podían votar antes, no es cierto. No. Era un grupo de hombres que podía votar en la mayoría de las partes, y que les permiten llevar a cabo sus derechos, ejercer sus derechos a libertad de expresión y todo lo demás. Todas esas instituciones surgen como producto de la revolución industrial que permite los espacios para reclamar al poder público esas esferas de libertad, y permite los medios materiales para reclamar esas esferas de libertad, y al mismo tiempo derivan de la filosofía liberal clásica de la que McCloskey habla cuando dice Scottish Freedom, la libertad escocesa, de la Ilustración escocesa, que no solamente era económica, era una libertad en términos morales. Cuando Thomas Jefferson escribe el año 1776, el mismo año que se publica, ¿no es cierto?, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que todos los hombres nacen libres e iguales, obviamente cuando hablaba de hombres se refería a mujeres también, él está precisamente apuntando a una fuerza, a un principio que se instala ya filosófico y moral, ético, tan potente, que
es el que termina por tumbar la esclavitud en Estados Unidos. Es ese principio, a pesar que Thomas Jefferson tuvo esclavos, Sí. y a pesar de que él era consciente de que era inmoral la esclavitud como institución, él y los que firman la Declaración de Independencia ponen ese principio de igualitarismo ético, moral. Es que eso que estás diciendo es bien importante que se diga, porque los críticos de Estados Unidos siempre dicen, ay, sí, pero esa nación fue fundada por esclavos y los padres fundadores tenían esclavos. Sí, pero es que vamos a ver, la esclavitud era la norma estándar durante la historia de la humanidad entera. Todas las civilizaciones habían tenido esclavos, los griegos, los romanos, las tribus africanas, los persas, los egipcios, o sea, la esclavitud era la norma. Y viene aquí, por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de personas que escriben en un papel que todo ser humano es creado igual y tiene 3 derechos fundamentales: a su vida, a la búsqueda de su felicidad y a su libertad. Entonces, en el momento en que queda eso escrito en un papel, en 1789, ya entonces es posible que en esa misma nación luego se emancipen negros, mujeres, homosexuales. Si ustedes quieren ir a ver cuál fue la primera nación donde las minorías oprimidas pudieron despertar y florecer, fue en Estados Unidos. Otro país no hubiera podido parir un Martin Luther King, una Madonna, una Camille Paglia incluso, o los mismos marxistas que criticaban ese modelo. O sea, en el momento en que tú estableces por escrito, por primera vez en la humanidad, que todo ser humano es creado igual, ya abres la pauta a que eventualmente se pelee por esos derechos. Y eso nadie lo reconoce cuando critican a Estados Unidos, como que si el resto, ¿qué era el resto del mundo? Monarquías donde había o encomiendas, o ejidos, o directamente esclavos. Hay una irracionalidad tremenda en todo esto. El filósofo Andrew Sullivan, de ahora, de este tiempo en Estados Unidos, cuenta que tuvo una conversación con una afroamericana y que la afroamericana se quejaba mucho de su situación, de cómo está viviendo en Estados Unidos, qué sé yo, y entonces le dice, bueno, pero a ver, no hemos avanzado un montón, hay un progreso que es innegable, hay igualdad civil, hay igualdad de derechos, se está integrando en la economía, en fin, varias cosas. Estoy recordando más o menos la conversación, y dice, la esclavitud desapareció, y ella le habría contestado, yo me siento esclava, tú no sabes lo que es estar en mi pellejo, yo me siento esclava, y si yo siento que soy esclava, entonces lo soy. Entonces, estamos en una era de irracionalidad. El irracionalismo fue lo que condujo al triunfo del fascismo, del nacionalsocialismo en Alemania, y el fascismo y también del comunismo. Son impulsos completamente viscerales, con fuerzas que vienen de lo más primitivo y tribal de nuestro espíritu, que se está cultivando en las universidades en Occidente, especialmente en Estados Unidos, pero en Occidente, en que se le enseña a la gente en que lo que sienten es cierto, y en que son todos miembros de una tribu que es abusada de otra. Y la tribu por excelencia mala, por supuesto, la tribu de los blancos, capitalistas, heteropatriarcados. Esos serían los malos por definición, los malignos, ¿no es cierto? Ahora, este es un problema que se está saliendo de madre. Fíjense que hay varios, incluso marxistas intelectuales, que han sido excluidos, que han sido recriminados y han sido atacados hoy en día. O sea, por ejemplo, hay una marxista muy famosa que es atea, que habla en contra del Islam. Y a ella le han prohibido hablar en ciertas universidades. Visita las listas de reproducción. Suscríbete.